aumentar la potencia de mi equipo de sonido, o en todo caso de la señal de entrada, que puede ser sonido, puede ser voz, diversos tipos, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día, lo que podemos ver el día de hoy, lo que es un amplificador. Como ustedes han hecho el año pasado, ¿se acuerdan de un amplificador? ¿Se acuerdan que hicimos? Incluso presentamos en la exposencia, o el día del logro. ¿Se acuerdan o no? Tuvimos un celular, un circuito amplificador, y pusimos un parlante, ¿no? Y con un potenciómetro regulábamos la intensidad para poder elevar el volumen de mi radio, o de mi señal de entrada, en el caso de un celular, ¿no? Entonces, el amplificador es precisamente eso, ¿no? Un circuito formado por transistores para que pueda elevar la señal de entrada. Entonces vamos a repasar con ustedes cómo hicimos el circuito. Ya vamos a ver acá encontrado uno para poder recordar. Entonces no debemos olvidar la parte práctica, ¿no? Debemos tener en cuenta eso, ¿ya? Castillo, su cámara. Silva Melisa. Silva Melisa. Ella es de defensión, profe. Yo ni siquiera sé cuál es su apellido. Bueno, eliminar. Muy bien, entonces vamos a hacer acá un video, ¿ya? ¿Se ve, no? ¿Sí? Antes que nada me gustaría ¿Alumno se ve? Sí, profe. Ya, toma. agradecer vuestro apoyo y mandar un sincero saludo a Tom, a Toxic 2003, a Bad Lenny y a Espacio de César. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y aquí tenemos el diagrama del circuito y como veis hay muy pocos elementos y un solo transistor. En este caso es el TIP 35C, pero vale cualquier transistor de potencia. Como ya había dicho, se trata de un amplificador de clase A muy sencillo y esta clase de amplificadores se pueden hacer con un solo transistor y como veréis son de alta fidelidad. Bien, dicho esto, vamos a montar el transistor en su disipador, previamente untándolo con un poco de pasta térmica. En los amplificadores de clase A, sobre una señal en continua, montamos una señal amplificada del audio. Básicamente, reproducir una señal amplificada es una de las aplicaciones de los transistores. Como la señal amplificada es idéntica a la inicial, solo que, como dice la palabra, amplificada, obviamente el sonido tiene que ser de alta fidelidad, de mucha calidad. Hay que ir con cuidado con los pines del condensador. El condensador es electrolítico, el pin negativo es la pata corta, o viene también indicada en la cápsula por una franja gris, y va al positivo del mini jack hembra. Por otro lado, el pin positivo va a la base del transistor. Hay que ir con cuidado con los pines del transistor. En este caso, el orden es base, colector y emisor. En caso de utilizar otro tipo de transistor, se puede buscar en la red o en la hoja de datos cuál es el orden de los pines. Transistor, y como veréis... Este es un diagrama, ¿no? Que está acá. ¿No? Acá tengo un transistor, un condensador, una resistencia. Esta es la fuente de alimentación que se puede hacer. El cooler es muy importante, alumno, porque el cooler es el que te refrigera, mientras que se recalienta tu transistor. ¿Usted se acuerda cuando el año pasado hicimos el circuito? Se recalentaba el transistor. Entonces, todos los dispositivos usan un cooler, perdón, usan usan lo que me está diciendo acá, ¿no? El cooler en este caso es de aluminio, o un ventilador para... Lo que más se recalienta aquí es el transistor. Para refrigerar esto. ¿Ya? Son de alta fidelidad. Doble sonido. Ya. Bien, dicho esto, vamos a montar el transistor. En este caso es el TIP 35C, pero vale cualquier transistor de potencia. 2003, a Bad Lenny y a Espacio de César. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y aquí tenemos el diagrama del circuito y como veis hay muy pocos elementos y un solo transistor.
En este caso es el TIP 35C, pero vale cualquier transistor de potencia. Como ya había dicho, se trata de un amplificador de clase A muy sencillo y esta clase de amplificadores se pueden hacer con un solo transistor y, como veréis, son de alta fidelidad. Ahí ya. Este es el mini jack para que entre aquí entre acá la señal, ¿no? El receptor para que entre acá la señal de audio. Bien, dicho esto, vamos a montar el transistor en Ajá. su disipador, previamente untándolo con un poco de pasta térmica. Esta es la pasta térmica que se pone para... En los amplificadores de clase A, sobre una señal en continua, montamos una señal amplificada del audio. Básicamente, reproducir una señal amplificada es una de las aplicaciones de los transistores. Como la señal amplificada es idéntica a la inicial, solo que, como dice la palabra, amplificada, obviamente el sonido tiene que ser de alta fidelidad, de mucha calidad. Hay que ir con cuidado con los pines del condensador. El condensador es electrolítico, el pin negativo es la pata corta, o viene también indicada en la cápsula por una franja gris, y va al positivo del mini jack hembra. Por otro lado, el pin positivo va a la base del transistor. Hay que ir con cuidado con los pines del transistor. En este caso, el orden es base, colector y emisor. En caso de utilizar otro tipo de transistor, se puede buscar en la red o en la hoja de datos cuál es el orden de los pines. También hay que conocer muy bien los pines del mini jack hembra. En este caso, el negativo está bajo la clavija. Ah, acá está alimentando acá, ¿no? Con voltaje. Bien, ahora que tenemos montado el circuito, vamos a probarlo con este altavoz que es de 3 vatios y que he sacado de un televisor, y con una fuente de 12 volts. También se puede utilizar una fuente de 9 volts por si queréis utilizar una de esas pilas de 9 volts, pero el resultado no será tan bueno ya que no arrojará tanta potencia. Bien, el resultado obtenido es bueno, pero no se puede aprovechar la potencia del amplificador, ya que a volumen alto el altavoz va forzado y suenan distorsiones. En este caso es porque el altavoz es insuficiente para aprovechar los 12 volts de la fuente. En este caso, para que suene mejor y no se distorsione, el tema de distorsión, se tiene que poner acá un parlante de mucho mayor potencia, ¿no? Este es de 8 watts, poner uno de 15 watts o 20 de potencia, 20 watts de potencia, para que al elevar el sonido, esto no haya distorsión. Entonces eso es lo que está faltando en este proyecto, ¿no? Así que vamos a probar con otro altavoz, vamos a probar con este altavoz de 8 ohm y 15 vatios. Es muy buena potencia, voy a subir también un poco la tensión de entrada, voy a utilizar 14 volts. Y ahora el resultado es muy bueno, puedo ponerle más potencia, suena mucho más fuerte, pero en el volumen máximo se aprecia un poco de distorsión. No sé si se llegará a apreciar en el audio porque es poquísimo, pero hay un cierto clipping, es el nombre que tiene esta clase de distorsión.
mucha mayor fidelidad en el sonido, ¿no? Sin embargo, se puede solucionar y a eso vamos a ir ahora mismo. Si medimos el voltaje entre la base y el colector, observamos que el multímetro marca 9,20 volts. Si os dais cuenta, no está sonando, no está trabajando el altavoz y sin embargo hay tensión entre el colector y el emisor y está circulando intensidad de corriente por el circuito. Y este es uno de los contras de los amplificadores de clase A, y es que aún en silencio están trabajando y por lo tanto el rendimiento de esta clase de amplificadores es bajo, alrededor de un 25%. En fin, el caso es que para obtener una amplificación los amplificadores de clase A, y es que aún en silencio el altavoz y sin embargo hay tensión entre el colector y el emisor y está circulando intensidad de corriente por el circuito, y este es uno de los contras de los amplificadores de clase A, y es que aún en silencio están trabajando y por lo tanto el rendimiento de esta clase de amplificadores es bajo, alrededor de un 25%. En fin, el caso es que para obtener una amplificación óptima, el valor de la tensión entre el colector y el emisor tendría que ser la mitad de la de la fuente. La mitad de 14 son 7, no son 9,20. Probando con estas resistencias, que suman un valor, como veis, de 6,7 ohm, pues si lo añadimos al circuito, pues comprobamos que la tensión entre el colector y el emisor queda mucho más cercana a 7 volts. Y ahora sí que el resultado va a ser mucho mejor. Y bueno, es lo que nos importa, ver cómo se hizo este transistor. Y un tema importante, lo que vamos a hablar el día, el tema de amplificadores de clases. Hay varios tipos de amplificadores, varias clases, y eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un amplificador y otro? Vamos a compartir esto, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Dice, ¿qué es un amplificador? Es un dispositivo que mediante la utilización de la energía magnifica la amplitud de un fenómeno. ¿No? Magnifica. ¿Cómo es esto? Hay una entrada. Acá está el amplificador de potencia, que acá tiene un circuito complejo y diverso. Y sale una No se señal. ve nada, profe. ¿No se ve nada? A ver, vamos a ver. O sea, se ve pero todo borroso, profe. No, pero vamos a ver. ¿El resto ve? ¿Se ve o no? Ahora sí, profe. Medio, pero ya está bien. La imagen. Ay, no, sí es borroso, profe. Bueno, ya le voy a dejar la diapositiva igual. Bueno, acá. ¿Esta se ve? Sí, sí se ve. Ya. ¿Qué es un amplificador, no? Es una señal. Es un circuito. Dentro hay transistores, ¿no? Como he visto en el video. Los transistores son los encargados de hacer la amplificación de la señal. ¿Sí? Entonces, tengo una señal de entrada. Puede ser de audio, puede ser una señal de voz. Entra el circuito y amplifica la señal. Es un amplificador, entonces. Seguimos. Amplificar es agrandar la intensidad de algo, ¿no? Amplificar es agrandar la señal, la intensidad de algo. Por lo general, sonido. También podría ser luz, magnetismo, etc. Entonces, amplificador en términos particulares es un aparato al que se le conecta un dispositivo de sonido, en este caso de amplificador de sonido, y aumenta la magnitud del volumen. Al armar un circuito de sonido, nos fijamos en un amplificador, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi sonido de mi equipo funcione? Tengo que fijarme en hacer un buen amplificador, ¿no? Tengo una entrada, va el amplificador,
sale y se reproduce por medio de un parlante. Entonces, como hemos visto acá en el video, hay dos cosas que tenemos que darnos cuenta, ¿no? El amplificador, cuánto es la ganancia de potencia, qué tan potente es, ¿no? Y también acompañado de un buen parlante, porque vimos que el parlante, si es pequeño, no va a poder reproducir como debe ser el sonido. Tengo un circuito de amplificador potente. Si tengo un parlante pequeño, de nada va a servir porque ese parlante no va a poder soportar la potencia que se genera en el amplificador. Entonces van ambas cosas juntas, ¿no? Un buen amplificador, un buen parlante, para obtener lo que se llama una fidelidad en el sonido, ¿ya? También en costos, marcas, modelos, etc. Entonces, para ver esto, hay clases de amplificadores, de potencia. Los amplificadores de potencia o también baja frecuencia, radiofrecuencia, tienen la particularidad de que su salida tenemos ganancia de tensión. O sea que la tensión va a aumentar, ¿no? Y también va a aumentar la corriente con respecto a la señal de entrada. Este tipo de amplificadores puede entregarnos en su salida total la señal de entrada o una parte de la misma. Entonces, ¿qué significa esto? De que de acuerdo a mi tipo de amplificador, esa señal puede ser totalmente igual a la entrada o solamente una parte, ¿no? Dependiendo. Los amplificadores de potencia podemos clasificarlos de la siguiente forma. A ver. Amplificador de clase A. Ojo, primer tipo de amplificador de clase A. Un amplificador de potencia de clase A funciona cuando la tensión de polarización y la amplitud de la señal máxima poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante todo el periodo de la señal de entrada. Tengo acá una onda de pico positivo y de pico negativo. Cuando llega el amplificador tiene un tamaño muy chico, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está la imagen. Tengo acá mi señal de entrada. Tengo un pico positivo, una onda positiva, una cresta negativa. Y la onda que está acá, que entra, se reproduce a la salida de la misma forma. ¿Se dan cuenta? Miren cómo la onda está completa, está enterita. Acá también está totalmente entera. O sea, no se pierde la onda de ninguna forma. El negativo crece negativo. Positivo crece positivo. Y así la señal va a comenzar a reproducirse. Entonces, es un amplificador de clase A, ¿no? Que la señal de entrada totalmente sale, se reproduce en la salida de la misma forma. A ver, la onda de sonido de pico chico y de pico negativo, cuando llega el amplificador tiene un tamaño muy chico, ¿no? Bueno, se va a ampliar esa pequeña señal proveniente de un micrófono. La entrada puede ser un micrófono, un CD de audio, un MP3, y una grabación, etcétera, ¿no? La señal de entrada, que va amplificador. Muy bien. ¿Y cuál es su destino final? Lo final va a ser los parlantes, esa es la parte final de mi circuito. Entonces, los de clase A trabajan tanto en el pico positivo como en el pico negativo, en ambos lados. Tiene la característica de que aunque uno no esté enviando señal en la entrada, el amplificador está consumiendo energía, ¿no? Esto es lo que vimos en el video, ¿no? Vimos el video que es un amplificador de clase A. Entonces, ¿cuál es la clase A? De que la señal que entra es igual en fidelidad a la salida, ¿no? Bueno, hay que quedar en el término de ganancia, ¿no? De potencia. Pero hay un problema acá, ¿no? De que, aunque yo no tenga señal en la entrada, aunque estés conectado, por ejemplo, a mi celular, este amplificador está consumiendo energía. ¿Vieron? Cómo midió con el multímetro, está consumiendo energía en la salida. Por lo tanto, está consumiendo energía, hay un gasto de corriente innecesario, ¿no? Los bornes están calentando, está teniendo voltaje. Entonces, esto va a producir que haya un gran consumo eléctrico, demasiado. Va a tener una disipación de calor muy grande, por eso es que utiliza los disipadores, porque hay demasiado consumo de corriente. Entonces, si bien es cierto, tiene fidelidad, pero el consumo es bastante alto. Hablamos también de que tiene bajo rendimiento. ¿Cómo rendimiento? ¿Cómo es esto? El rendimiento es la relación entre la potencia del amplificador que consume y la potencia que entrega ¿no? Entonces,
Sabemos nosotros por teoría de que todo elemento electrónico eléctrico contiene potencia, ¿no? ¿Potencia de qué? De consumo, ¿no? Tengo un foco, 50 watts, 30 watts, 100 watts, etc. Entonces la potencia que está gastando ese equipo cuando está conectado a la corriente eléctrica. Entonces, esa es la potencia que lo que está o que el amplificador consume, ¿no? La potencia que está consumiendo en forma eléctrica conectada a mi red de alimentación. Y otra es la potencia que se le entrega al amplificador, ¿no? Es la potencia que está recibiendo el amplificador. Entonces, supongamos que de la red eléctrica consume 1000 watts y solamente nos da 100 watts de potencia. Esta es potencia en amplificación. Esta es potencia en consumo eléctrico y potencia en amplificación. Ustedes han visto, por ejemplo, equipos sonido que ustedes van a comprar, por ejemplo, a una tienda comercial y dicen, no, tengo un amplificador o un equipo sonido grande. Y tú le preguntas, ¿y cuánto es la potencia de este equipo sonido? Ah, es 1000 watts, 2000 watts, 500 watts. Entonces, esa potencia es la potencia que está entregando o la potencia de salida en potencia, en calidad de sonido, ¿no? En calidad de sonido, ¿sí? Parte de la potencia, por ejemplo, en este caso, de 1000 watts, la potencia que está consumiendo eléctricamente. Entonces, en esos términos hacemos una división entre la potencia de consumo y la potencia de salida, por ejemplo, 100 entre 1000, entonces hay una eficiencia del 10%. Entonces, no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque esta potencia de salida debería ser mayor para que haya un mayor rendimiento. Entonces, ¿qué trae por consecuencia esto? De que mi equipo me va a consumir demasiado corriente porque no es eficiente, ¿no? Entonces, toda la potencia de salida se va a perder un poco, se va a perder. Entonces, por lo tanto, los de clase A tienen demasiado consumo energético, es el principal problema, tienen demasiado consumo energético. Sí. A ver, los amplificadores de clase A tienen esta característica, ¿no? Tienen un consumo alto y tienen una potencia de salida. Y una entrega de potencia bajo. Pero tienen algo muy favorable, tienen poca distorsión. ¿No? Se han visto que si tienen un buen parlante, va a haber poca distorsión y por lo tanto va a tener una buena fidelidad. ¿Sí? Cuando hay el tema de distorsión es un término complejo, ¿no? Un término muy amplio, distorsión. Pero la distorsión hace que el oído se produzcan irregularidades en el sonido, ¿no? Yo tengo un equipo, a mí me interesa que mi equipo tenga que no haya poca distorsión, que tenga una buena calidad de sonido, que hablemos de términos de fidelidad, señal fiel. Entonces, por ejemplo, estos equipos de sonido de clase A, los amplificadores se usan en el audio, ¿no? En high-end, en gama alta y en audio home. Dos tipos. Vamos a ver qué significa esto. Casi el 70%, 80% de la potencia se transforma o se disipa en calor y son amplificadores grandes. Entonces aquí, por ejemplo, hay un dispositivo, un diagrama de un dispositivo, ¿no? Tienen acá resistencias, condensadores, acá están los transistores que les decía, ¿sí? Son equipos grandes. Sí, entonces, visto, cuando vayan a un parlante a comprar un equipo, van a ver que estos son los de clase A. Son equipos grandes, son parlantes grandes, son de clase A. ¿Por qué? Porque estos usan bastante potencia en la salida, ¿no? Usan potencia en la salida. Entonces, por ejemplo, esto que está acá es un high-end, ¿no? Un high-end, un equipo de sonido en casa, de alta gama. Por ejemplo, los DJs que utilizan, por ejemplo, música un poco más ruidosa, no importa tanto la fidelidad, ¿no? Pero los que usan conciertos es con DJ, así. Entonces, lo que importa en ese caso es la bulla, ¿no? Que tenga potencia en la salida. No importa mucho la fidelidad del sonido, ¿no? Porque al final, en el ruido de la música y de la algarabía, se aprecia poco la calidad del sonido, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, tu casa, un ambiente tranquilo, quieres relajar, escuchar tu buena música, un equipo de sonido en casa, entonces ahí se usan los amplificadores de clase A, para que haya poca distorsión. Si bien es cierto, vas a tener consumo de energía un poco mayor, pero tu equipo va a tener una buena fidelidad.
Entonces, hablamos de lo que se llama el high-end, ¿no? ¿Qué es el high-end? Esta tecnología nos ofrece términos nuevos que muchas veces desconocemos y que hacen referencia a características y prestaciones que mejoran la calidad de los productos. High-end es un término que pretende abarcar aquellos productos que se consideran de máxima calidad y que han llegado al tope o han superado la capacidad auditiva humana en cuanto a la fidelidad del sonido que reproducen, ¿no? Entonces son equipos grandes, son equipos que necesitan una alta fidelidad. Los equipos de sonido últimos, amplificadores o altavoces, se crean con el objetivo de ofrecer el sonido más perfecto, eliminando cualquier tipo de distorsión o ruido posible. Sí, entonces, eso es lo que está en continuo proceso de desarrollo, ¿no? Equipos de sonido que tengan una mayor calidad de sonido, una mayor potencia, una menor distorsión. ¿Sí? Entonces, es la calidad que va aumentando en el sonido. Entonces, los high-end son amplificadores de clase A. Dice acá, a ver, el límite de la percepción humana, o sea, la calidad de frecuencia de 20 kHz, y estos tienen una capacidad de reproducir máximo de 100 kHz y 80 kHz. Estas frecuencias, aunque los humanos no podemos percibirlas, repercuten en un llamado efecto sonido de sala, que aporta mayor calidad, calidez y color al sonido. Si bien es cierto, nuestra capacidad solamente es de 20 kHz, estos equipos reproducen una potencia de 100 a 80 kHz, ¿no? Entonces, ustedes han hablado, por ejemplo, de que se llama el sonido envolvente, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, han entrado a una sala de cine, ustedes han visto que hay parlantes en todos los lados de mi sala de recepción de la película, ¿no? En ambos lados. Entonces, por ejemplo, ahí en los cuatro esquinas, ¿no? Entonces, los sonidos se van mezclando entre sonidos altos, sonidos y bajos, sonidos graves, y los buffers. Entonces, se van juntando y hay lo que se llama el efecto envolvente de sonido, ¿no? ¿No? Muy bien, es un tema muy, muy bonito, el tema de calidad de sonido. Pero, ¿cuáles son las características de estos equipos de sonido? Acá dice, calidad del sonido. Se obtendrá productos con una mayor calidad y definición en el sonido. Potencia. Como hemos comentado, esta tecnología incorpora un mayor número de fuentes de alimentación y filtros que contribuyen al perfeccionamiento en el sonido, ¿no? Como les son equipos grandes, donde tienen bastantes componentes. Hay filtros, lo que se llama los condensadores, hay bastantes fuentes de alimentación y transistores, ¿no? Para que aumente la potencia. Percibirá los matrices de los graves y los agudos, como también podrá apreciar todos los colores de este disco mítico o de su película favorita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de música hablamos de términos de graves y agudos, ¿no? Que juntos se envuelven y uno puede juntarse hacia un efecto sonido interesante. Ustedes han visto, por ejemplo, los que saben de música acá, de que siempre en una banda hay dos tipos de guitarras. ¿Ustedes han visto? La guitarra donde hace el sonido normal y un sonido que es un bajo, que es la parte grave. Entonces, los dos van juntos, para que haya esa matiz de sonido. Muy bien, diseño. Son equipos de última generación que están pensados para que tengan una estética que se integre en partes del hogar, como en salón y en habitaciones, ¿no? Los home theater, ¿te han visto eso? Para poder reproducir tu película, tu DVD, tu serie Netflix. Entonces, tienes un buen sonido, vas a tener una mejor percepción de lo que estás viendo, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, han visto la película en una sala de cine, han visto que cuando ponen una música, en este caso, por ejemplo, de terror, así, o de suspenso, la música como que te hace sentir que tú estás viviendo la película, ¿no? Entonces, es el efecto del sonido, ¿no? Los de gama alta, los high-end, para que tú puedas tener esa sensación. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Ahora hablamos de amplificadores de clase B. Un amplificador de potencia en clase B funciona cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante un semiperiodo de la señal de entrada. ¿Cómo es esto?
A ver, vamos a ver acá. A ver. La clase A dice. Vamos un rato por la clase A. Entonces, la clase A, recordamos, tiene una señal de entrada, amplifica de la misma forma en la salida, ¿no? Dice, la corriente de salida circula todo el ciclo de la señal de entrada. La corriente de polarización del transistor de salida es alta y constante durante todo el proceso, independiente de si hay o no hay salida de audio. Lo que le decía, ¿no? Va a haber consumo en la salida. La distorsión producida es muy baja, pero el rendimiento también es muy bajo, estando por debajo del 25%, ¿no? El rendimiento es de debajo del 25%. Se usa en amplificadores de sonido, ¿no? Ahora hablamos de la clase B, los que les decía acá. La clase B, la tensión de polarización, la señal de entrada, y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante un semiperiodo de la señal de entrada. ¿Cómo es esto? Tengo una señal de entrada, de esta forma, una señal de audio, sonido, y solamente va a amplificar la parte positiva, solamente el medio ciclo, nada más. La parte que es negativa descansa, no entra acá. La parte positiva sí reproduce, la amplifica. Cuando llega la parte negativa, descansa, no hay amplificación, y la parte positiva también amplifica. Entonces solamente va a amplificar la parte positiva. Es un tema de amplificador de clase B. O sea, ¿qué dice acá? A ver. Entonces, tiene dos sistemas de amplificación, ¿no? Uno para la fase positiva y otro para la fase negativa, independientemente. Mientras que está amplificando la parte positiva, el otro está descansando. O sea, no está consumiendo potencia, ¿no? Entonces, la parte negativa no está consumiendo potencia, por lo tanto, no está consumiendo voltaje, no está produciendo calor. Entonces, esto hace que tenga un mejor rendimiento en relación de potencia, un tanto mejor, ¿no? Entonces, hay un ahorro de energía porque ya no se está consumiendo en forma demasiado el calor. Entonces, hay un mejor rendimiento. Esto hace que tenga un mejor rendimiento en relación de potencia, un tanto mejor. Pero se genera una distorsión. Cuando hay el cruce en la parte positiva, la parte negativa de este punto, hay una distorsión en esta clase de amplificador. De clase B, hay una distorsión ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja? En este caso, mayor rendimiento, ya no hay consumo de calor, por lo tanto, hay menos consumo de corriente, pero sin embargo hay distorsión, ¿no? Entonces aquí se produce una señal a la salida, un cambio alternativo de positivo, y una señal negativa, no hay señal. En la parte negativa no hay señal, muy bien. Además dice, no circula corriente a través de los transistores de salida cuando no hay señal de audio, ¿no? Claro, le decía, en la salida no hay consumo de energía porque no es a pesar de que no es en la entrada, si no es en la entrada no te va a consumir. Mientras que en el caso de la clase A pesar de que no había entrada, igual te había consumo de corriente, ¿no? Sin embargo, es que la distorsión es muy elevada, aunque el rendimiento mejora notablemente respecto a la clase A, aunque sea inferior al 80%. Menor consumo, mayor rendimiento, sin embargo hay mucha distorsión. La calidad de este tipo de etapa de potencia es muy pobre, por lo que se utilizan sistemas que no requieren calidad sonora, con los sistemas de telefónicos y porteros automáticos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, un portero automático, no sé quién tendrá en su casa, ¿no? Toca un telecomunicador, levantas tu bocina, o tu casa, y tú ves quién está hablando abajo, ¿no? Sin embargo, esa calidad de sonido no es tan exacta, ¿no? No es tan exacta. ¿Por qué? Porque la señal se pierde por medio del cable, ¿no? Entonces esa señal, si bien es cierto, te consume poca corriente porque usa un transformador pequeño, sin embargo, la calidad no es muy exacta. Igual pasa en sistemas telefónicos, ¿no? Fijos. A veces pasa que la señal no es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene mucho recorrido, ¿no? Mucho recorrido. Entonces, la señal se pierde. Hay poco consumo energético, sí, pero no es tan claro, ¿no? No hay mucha fidelidad. Igual, entonces, si tú comparas el sonido de un equipo de sonido de clase A
con la amplificación de un portero automático o de un sistema telefónico, se van a ver que hay mucha diferencia. Hay diferencia. Entonces, esa es lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Clase A, para equipo sonido. Clase B, para porteros automáticos y para sistemas telefónicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro la clase? Sin embargo, ahora hay equipos de clase AB. O sea, hay una mezcla entre clase AB. La clase AB consume menos corriente de la clase A porque reciben en su entrada una pequeña corriente de polarización constante, pero menor que los amplificadores que operan en clase B, ¿no? Eso, por lo tanto, dice, calientan menos y son más eficientes. Los amplificadores de clase B es un típico híbrido de amplificadores, una mezcla entre A y B. Combina características de amplificadores de clase A y amplificadores de clase B, con el fin de aprovechar sus ventajas. Este tipo de amplificadores elimina la distorsión porque hay un cruce 0 voltios, también una eficiencia alta, aunque no es tan eficiente como el amplificador de clase B, ni tan lineal como el amplificador de clase A, ¿no? O sea, hay un amplificador de clase AB. Entonces, de acuerdo a la persona que quiera hacer un equipo sonido de acuerdo a lo que necesitan, pueden usar este tipo de amplificadores clase AB, ¿no? Que combina la clase A, la fidelidad de la clase A con la potencia de la clase B. Entonces, este podría ser un amplificador ideal, ¿no? Es ideal. Es ideal porque tiene potencia, pero ahorro energético. Entonces, un ideal sería un amplificador de clase AB. Bueno, acá no se ve la clase, esta es la clase A, la clase B, la clase AC. Y por último hablamos de un amplificador de clase A, un amplificador de potencia de clase C. Funciona cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada. ¿Cómo es esto? Tengo una señal C, de clase C, señal de entrada, y va a ser mucho menor la salida. Va a ser mucho menor. O sea, la corriente de salida solo circula durante menos de un medio ciclo de la señal de entrada. Esto se utiliza para frecuencias de sonido muy estrecha, ¿no? Por ejemplo, en equipos de radiofrecuencias, de ondas de radio AM, FM, para el uso de radares. Entonces, cuando hablamos de amplificador de clase C, hablamos de transmisión de ondas de radio. Se utilizan transmisiones AM, FM, uso de radares, ¿no? De radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene mucha aplicación la radiofrecuencia. Sí, por ejemplo, la radiofrecuencia se utiliza, por ejemplo, en lo que es términos de estética, de belleza. Entonces han visto, por ejemplo, que le ponen unas figuras a las personas que quieren, por ejemplo, borrarse las arrugas, las cicatrices, las manchas. Radiofrecuencia. La radiofrecuencia te ayuda a eso. Alumnos, entonces tiene mucha utilización, tiene mucho amplio de trabajo. Ondas de radio, AM, FM, los radares para, por ejemplo, detectar los barcos, detectar, por ejemplo, los aviones que están llegando a un centro de aterrizaje. Entonces son ondas, amplificadores de esta clase que se utilizan en estos equipos de transmisión. Muy bien. Muchachos, hemos acabado la clase. Hemos hablado de amplificadores clase A, B, AB y C. Una sola pregunta para ustedes, lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuál es el amplificador ideal que podemos utilizar? A, B, C, D, E, F, Z.